Hola, hola. Hoy voy a hablar de la vida en la antigua Roma, según nos lo cuenta la historiadora clasicista británica y catedrática de la Universidad de Cambridge, Mary Beard. El libro en el que me he basado es SPQR, sigla que significa Senatus Populusque Romanus y que traducido a español quiere decir el Senado y el pueblo romano. En el vídeo anterior daba algunas pinceladas sobre el crecimiento y consolidación de Roma a partir de una pequeña aldea, y ahora me centraré en el estilo de vida de aquella época. Los romanos ricos tenían un estilo de vida lujoso, ya se mire con la perspectiva de aquella época o incluso con los estándares modernos. El pico lo alcanzaba el emperador, claro está, que llevaba una vida a todo tren, con múltiples residencias nada modestas y un nivel de consumo desorbitado. Esto se financiaba con los beneficios obtenidos de diversas propiedades, como granjas, minas o propiedades industriales. Pero no era el único, ya que había muchos otros que también tenían una vida de privilegios, a pesar de que esto coexistía con una cierta exaltación de la vida campestre sencilla. Muchos de ellos, de una forma muy subjetiva, pensaban que su estilo de vida era de un gusto exquisito, mientras que los demás hacían gala de una ostentación vulgar. Es curioso a nuestros ojos que las mansiones no se medían por la extensión del suelo, sino por el número de tejas que había en el tejado. Y de esto dependía también que te dejasen ocupar algunos cargos públicos. Por ejemplo, para poder ser concejal local era necesario tener una casa de 1500 tejas. Además, disfrutaban de lujos como tejidos caros como la seda, especias orientales, esclavos cualificados o costosas antigüedades. En las ciudades italianas y de provincias, la élite adquiría notoriedad mediante el patrocinio de construcciones diversas. Sin embargo, en su mayoría no había zonas de ricos y zonas de pobres en las ciudades, sino que vivían todos unos al lado de otros, con casas con múltiples tejas al lado de tugurios. Por lo tanto, todos sufrían por igual problemas como la falta de un sistema de recogida de desechos, el uso de la calle como baño, el barullo de los carros y carruajes pasando por las calles tanto de día como de noche, con las consecuencias que eso podía tener en el sueño de todos ellos. En cuanto a las epidemias, nadie se libraba del todo de ellas. Si bien los ricos tenían una mejor situación si poseían propiedades en el campo para poder aislarse, además de que al llevar una dieta más rica su sistema inmune era más fuerte contra las posibles infecciones, pero cualquiera que acudiese a los baños públicos estaba en riesgo. Pero en general había una gran desigualdad, con una pequeña minoría que estaban montados en el dólar, o más bien en el sestercio en este caso, y una gran mayoría que como mucho tenían unos pequeños ahorros, pero que habitualmente vivían en la indigencia. Además, había diferenciación entre los que venían de familias ricas y prestigiosas desde varias generaciones atrás, lo que vendría a ser viejos ricos o old money, y los que se hacían ricos de la nada, nuevos ricos, que eran considerados arribistas. Aun así, entre los 50 millones de habitantes del imperio había algo de clase media, con un cierto estatus, privilegio y dinero. La gran mayoría de la población eran pequeños agricultores, cuyo deseo era obtener un cierto excedente que poder vender. Por otro lado, las afueras de muchas ciudades romanas debían de parecerse mucho a las actuales del llamado Tercer Mundo, con barrios de chabolas llenos de gente hambrienta y mendigos y otros que trabajaban por un mendrugo de pan que llevarse a la boca. Había un subsidio de grano que ayudaba a unos 250.000 varones entre los siglos I y II, en lo que se entiende como la responsabilidad del Estado de proporcionar a sus ciudadanos alimentación básica. Otros, en cambio, tenían una vida relativamente cómoda, a base de ejercer el comercio de los bienes que producían, desde pan hasta ropas elegantes. Estos podían vivir en casas de varias habitaciones encima de su comercio, e incluso podían tener algún esclavo. Y luego estaban quienes no tenían una cualificación concreta y buscaban un trabajo asalariado en diferentes ámbitos, bien en tabernas, como transportistas o estibadores, o como peones de la construcción, o alguna profesión un tanto turbia que no voy a mencionar. En cuanto a los espectáculos, de los que se tiene la idea de que serían la vía de escape y distracción de los más pobres, recordemos aquello de pan y circo, en realidad no sería tan así, ya que el Coliseo tenía un aforo de 50.000 espectadores, y recordemos que Roma tenía como 1 millón de habitantes, de forma que los que asistirían serían más bien los que tenían una economía desahogada. Al contrario que hoy en día, los acomodados, que no ricos, que estos vivían en lugares más aislados, vivían en la parte baja de los edificios, y los pobres ocupaban la parte de arriba, que era más cutrecilla y además hacía que fuese más difícil salir de allí en el caso de que hubiese un incendio, lo que era bastante frecuente. Cicerón y la mayoría de la élite despreciaban el trabajo remunerado, pero la mayoría de la gente, al igual que pasa hoy, se veía obligada a hacerlo. Y normalmente eran trabajos duros, y que se prolongaban hasta que la persona pasaba mejor vida. La única excepción era el ejército, del que sí te jubilabas, pero luego normalmente había que seguir trabajando en una granja.
Incluso los niños debían trabajar en cuanto su fuerza se lo permitiese. Esto excluía a los hijos de los ricos, claro, que eran educados en retórica, filosofía, gramática y oratoria, o bien, como mínimo, en la lectura y la escritura o el hilado y la música para las niñas. Florecieron las asociaciones de oficios por todo el imperio, cuyos miembros eran una mezcla de esclavos y hombres libres, ya que esta mezcla era habitual en todas las profesiones. Pero eran diferentes a los gremios medievales en cuanto a que no establecían requisitos para la práctica de los oficios, entre otras cosas. Los bares y tabernas donde se congregaban los trabajadores en su tiempo libre gozaban de bastante mala fama entre la élite, ya que pensaban que ahí se juntaba gente de la peor calaña para pasarse la noche bebiendo, jugando a los dados y haciendo ruido. Nada que no hiciesen ellos mismos, por otro lado. De hecho, esta élite también era bastante aficionada a los juegos y apuestas, entre otras cosas. Hubo repetidos intentos de imponer restricciones legales o tasas a estos establecimientos, pero esta mala idea que había de ellos, si bien tenía una base de verdad, no era tan así como la pintaban, ya que los bares también eran los lugares a donde tenían que ir los miembros de las clases bajas para comer. En aquella época, al contrario que en la actualidad, los ricos comían en sus amplios comedores su comida preparada por esclavos en sus cocinas, mientras que los pobres no tenían dónde cocinar, así que tenían que comer fuera, en los bares. Por otro lado, quienes tenían una vida cómoda en un momento dado podían estar arruinados poco después, debido a una enfermedad o una catástrofe, como una inundación o un incendio, que eran bastante habituales en aquellas épocas y podían afectar a ricos y pobres por igual. En cuanto a las fuerzas de seguridad y protección civil, casi que ni existían. No había policía, y el servicio de bomberos era del todo rudimentario, con mantas y cubos de agua y vinagre como única equipación. De hecho, para extinguir las llamas a menudo se recurría a demoler los edificios vecinos, a grandes males, grandes remedios. Y como no había mucha legislación sobre temas que afectaban a la gente corriente, ésta recurría a inscribir maldiciones dirigidas a quienes les habían hecho algún mal en lugares relacionados con diversos dioses. Muy efectivo no sé si sería, pero al menos se desahogaban, oye. En cuanto a las interacciones culturales en la era imperial, estas no eran solo cuestión de que en las provincias se adaptasen al poder de Roma, sino que también había movimientos masivos de personas y mercancías por todo el imperio, lo que intensificó la diversidad cultural. En aquel lugar, la gente, como nunca antes a tal escala, podía establecer su hogar y hacer fortuna a miles de kilómetros del lugar en el que había nacido. Por último, en cuanto al nivel de educación, la estimación es que de todos los habitantes del imperio, solo el 20% de los varones sabría leer, pero este porcentaje aumentaba mucho en el caso de los núcleos urbanos, ya que los comerciantes, artesanos y esclavos necesitaban tener un cierto nivel de escritura y cálculo para tener éxito en sus oficios. También hay indicios de que una alfabetización funcional de este tipo ofrecía a las clases medias una cierta participación en lo que podría llamarse alta cultura clásica. Pues hasta aquí ha llegado este vídeo. Si te ha gustado ya sabes, dale al botoncito de like y suscríbete y nos vemos en la próxima entrega. ¡Chao!